El Paleolítico es el periodo de tiempo que va desde la aparición del ser humano hace aproximadamente 5 millones de años hasta que desarrolló la agricultura y la ganadería, hace unos 11.000 años. Los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un sitio fijo, se desplazaban de un lugar a otro buscando alimento. Se asentaban en zonas donde hubiese agua, como lagos y ríos, ya que en ellos había abundante vegetación y fauna para cazar. Generalmente vivían al aire libre, pero a veces construían chozas con ramas y hojas o pieles. También se refugiaban en cuevas del mal tiempo. En el Paleolítico las personas vivían en grupos pequeños, alrededor de 40 personas. A estos grupos se les denomina tribus. Varias tribus afines formaban un clan. Los padres se encargaban de la educación de sus hijos, que desde pequeños ayudaban a la tribu en tareas sencillas. Los ancianos, por tener más experiencia, tomaban las decisiones del grupo. Las relaciones entre las distintas tribus eran fundamentalmente para intercambiar conocimiento y objetos, y para emparejar a los miembros más jóvenes. En ocasiones había enfrentamientos por el control de un territorio. En el Paleolítico, los seres humanos fabricaban herramientas de piedra, que elaboraban golpeando una piedra con otra hasta obtener la forma deseada. Con piedra fabricaron bifaces, que eran piedras talladas por ambos lados, y más tarde cuchillos y puntas de flecha. También elaboraron instrumentos con hueso y madera, de los que destacamos punzones, azagallas o puntas de lanza, arpones y anzuelos para pescar, agujas para coser, etc. En el Paleolítico, el ser humano descubrió el fuego y empezó a usarlo en su beneficio. El control del fuego fue un punto de inflexión en la vida de los seres humanos por diversos motivos. Su actividad ya no quedaba limitada a las horas en las que el sol estaba presente. Las herramientas y utensilios que fabricaban mejoraron notablemente. Además, con el fuego podían ahuyentar a sus depredadores. El fuego también mejoró la nutrición de las personas, añadiendo proteínas e hidratos de carbono y mejorando la absorción de calorías. Los seres humanos primitivos no necesitaban cubrir su cuerpo con ropa, ya que vivían en lugares cálidos. Pero cuando llegaron a Europa y Asia, donde el clima es más frío, comenzaron a fabricar vestidos con pieles de los animales que cazaban. También adornaban sus cuerpos con pinturas y bisutería que hacían con piedras pequeñas. Los seres humanos del Paleolítico creían en espíritus o fuerzas desconocidas de la naturaleza y hacían rituales invocando su ayuda para la caza o para ahuyentar enfermedades o la muerte. El hombre de Neandertal fue la primera especie en enterrar a sus muertos. En estos ritos funerarios acompañaban al cadáver con armas y otros objetos de valor pertenecientes al difunto. En la actualidad se tienen datos de que las primeras pinturas rupestres tienen al menos 40.000 años de antigüedad. Estas pinturas se hallan en las paredes y techos de cuevas y cavernas habitadas por los hombres y mujeres prehistóricos. Las pinturas rupestres del Paleolítico representan animales, son polícromas, es decir, tienen varios colores en una figura, y también son realistas. Incluso usaban la forma de la roca para conseguir un efecto tridimensional. El arte rupestre más significativo se encuentra en Francia y en España. El arte paleolítico también incluye grabados en roca y hueso y esculturas de animales, hombres y mujeres, generalmente desnudas y con los órganos sexuales muy marcados. En relación con la música, se han encontrado objetos pertenecientes a esta época hechos de piedra, piel y hueso. Parecen tambores y flautas, por lo que es posible que algunos de sus ritos incluyesen música y danza.
Hace aproximadamente 10.000 años la Tierra experimentó un ascenso de las temperaturas y la retirada de los hielos de la última glaciación. Se cree que uno de los factores de la revolución neolítica fue este cambio climático. Se denomina revolución neolítica a un cambio en la forma de vida de los seres humanos, que pasaron de ser nómadas a sedentarios, es decir, comenzaron a vivir en un sitio fijo en lugar de desplazarse de un sitio a otro. Más tarde dejaron de recolectar para producir, mediante la agricultura y la ganadería. Los primeros asentamientos de larga duración se dieron en zonas donde la recolección y la caza estaban garantizadas, gracias al gran número de plantas y animales que las habitaban. El cultivo de cereales como el trigo, el arroz o el maíz fue uno de los pilares de la revolución neolítica y sigue siendo hoy en día la base de nuestra alimentación. En el caso de los animales, después del perro, el ser humano domesticó cabras, ovejas, caballos, etc. Cuando la preocupación por el alimento pasó a un segundo plano, se desarrollaron herramientas. En lugar de usar piedras talladas, se comenzaron a pulir. Así se fabricaron azadas, hoces o piedras de molino manual. También se inventaron nuevas técnicas, como la cerámica, la cestería o la fabricación de tejidos. Las vasijas de cerámica servían para guardar los excedentes de grano. Esa sobreproducción dio lugar a la especialización y división del trabajo y al comercio. En el Neolítico surgieron creencias en torno a la muerte y el culto a los muertos. Los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos en urnas de cerámica que rodeaban de joyas, vasijas, etc. En las pinturas neolíticas la figura humana está más presente, aunque eran figuras muy esquemáticas y generalmente monocromáticas, es decir, de un solo color. También se empezaron a construir los primeros megalitos, que podemos ver en otro vídeo de sinapuntes.com. Se denomina Edad de los Metales a la época en la que el ser humano desarrolló la metalurgia. Comenzó a trabajar el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. Al principio únicamente lo fundía, pero luego comenzó a martillearlo, lo que le daba más dureza y prolongaba la vida útil de las herramientas o armas que fabricaba. Esto trajo consigo numerosos y útiles inventos, de entre los que destacamos la rueda y el arado. También se desarrollaron canales para el transporte de agua, que trajo nuevas producciones de alimentos de regadío en los campos de cultivo. Los metales dieron un nuevo impulso al comercio que desembocó en divisiones sociales, ya que aquellas personas con mayores recursos económicos obtenían una situación de privilegio frente a los demás. Las zonas donde se encontraban metales en abundancia y las aldeas que se hallaban en las rutas comerciales comenzaron a crecer en número de habitantes y se convirtieron en las primeras ciudades. En la Edad de los Metales, como en el Neolítico, se enterraba a los difuntos en urnas y comenzó a practicarse la incineración. Al final del Neolítico y durante la Edad de los Metales se construyeron monumentos con grandes bloques de piedra, los llamados megalitos. El menhir era una piedra alargada clavada en el suelo en posición vertical. El dolmen estaba compuesto de varias piedras verticales, al menos dos, y otra puesta encima en posición horizontal. El cromlech estaba formado por varios menhires o dólmenes, adoptando una forma circular u oval.